continuando con el tema, meditad en los caminos del Señor. Hoy tenemos la sexta prédica de este tema. Hoy la cita base cambia, Isaías 35:8, ahí nos quedamos hace un mes aproximadamente. Esa es la cita base y esa cita creo que nos va a llevar ahorita el resto de las demás prédicas. Hoy es 1 de septiembre del 2019, domingo, ya cambiamos de mes, bendito sea su nombre, y empezamos donde nos quedamos y es camino de santidad. ¿Se recuerdan que preguntábamos? Bueno, la Biblia dice meditad en sus caminos, pero ¿y en qué tengo que meditar? ¿Cuál es el camino de Dios? La Biblia me dice que hay caminos que al hombre, que a mí, Edgar, me parecen justos, rectos, loables, bondadosos, y hasta les digo que son de bendición y de Dios, pero la Biblia me dice al final son caminos de muerte. ¿Será que me voy a morir? Son caminos de muerte, son caminos de tropiezo. ¿Para qué? Para la obra que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? Y hablamos que es el camino de santidad. Isaías 35:8 es una cita de veras tremenda y dice: y habrá allí calzada y camino. Esa palabra camino nos ha acompañado y podemos trazar en la Biblia esa palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es la palabra derek, quiere decir trayectoria de vida, modo de acción, un camino pisoteado. Hablamos que no es un camino en teoría. Hay muchas cosas en mi vida que Dios me ha dado por su palabra que aún son teoría en mi vida. Amén. Este camino del que la Biblia habla, derek, es un camino pisoteado, no es teoría. Es un camino que lo leo en la palabra, el Señor me lo muestra, lo más seguro algún área en mi vida o situaciones que hay que corregir, y ese camino tiene que ser pisoteado. Si ese camino es pisoteado por mí, entonces es ese camino del que habla la Biblia. Es un camino en experiencia, es un camino que vamos progresivamente caminando por él. Es un viaje a pie. Aquí no se vale otros medios de transporte. Quiere decir andar, quiere decir conducta, quiere decir misión y quiere decir viaje. Esto quiere decir esa palabra camino, que en el hebreo es derek. Y dice la Biblia, y ese camino será llamado camino de santidad. Cuando hablamos de santidad, la palabra kodesh, Ángel ha explicado esto, santidad no es portarme bien, santidad no es venir a la iglesia, santidad no es cargar una Biblia bajo el brazo, santidad no es hacer obras loables para el bien común, ¿sí? En este momento se está finalizando una casa que se está construyendo en la aldea Pichimulín, caserío El Garrobo. Voy a decir algo feo, eso no es santidad, ¿sí? El que yo vaya allá no me hace más santo. Ahora, cuando yo transito ese camino en mi corazón, porque lo leo en la Biblia, lo veo, y que la Biblia me dice que debo de hacer misericordia, y Dios empieza a mostrarme mi orgullo, y que solo pienso en mi nariz, y solo en mi nariz, y nada más que en mi nariz, entonces empieza ese proceso en mi vida, y entonces digo, oh, debo de pensar en los demás. De gracia he recibido, de gracia lo tengo que dar a los demás. Y entonces empieza ese camino, derek, camino de santidad. ¿Por qué? Porque alguien tiene que morir para ir allá. Si yo no muero, como que no es un camino pisoteado. No sé si me estoy dando a entender. Si no, Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim y todos esos que han donado millones de dólares para caridad, ellos serían los santos más santos, ¿sí? No sé si miramos la diferencia. Es sencillo, pero nuestra carne es tan perversa y engañosa que vengo de allá y ya me creo que estoy santo. ¿Me estoy dando a entender? Con esto no quiero decir que no hagamos lo que estamos haciendo. Al contrario, yo participé de esa construcción y varios de mis hermanos acá también. Listo. Entonces, camino de santidad. No pasará inmundo por él. Y eso es tremendo también. La palabra inmundo, el hebreo tamé, y lo que quiere decir es impuro en un sentido religioso, amancillar, contaminar, inmundicia, tiene que ver con la palabra menstruo o menstruación, suciedad
y básicamente es estar contaminado. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero es bueno recordarles que a consecuencia de la caída, usted y yo venimos contaminados con un, un virus, una cizaña que fue sembrada. Amén. Esa cizaña no fue sembrada por nosotros. Nosotros después la abonamos y la cultivamos, pero eso nos vino por naturaleza. Mi naturaleza, Edgar Paredes, está caída. Amén. Pero en eso vino esa salvación tan grande de Cristo Jesús y alcancé la salvación. ¿Qué fue esa bomba atómica que estalló en mi corazón, a que yo le llamo salvación? Cristo en mí. Ahora, Cristo en mí entró como una semilla. ¿Se recuerda usted del jardín del Edén? ¿Se recuerda usted de Cantar de los Cantares? ¿Se recuerda usted de Apocalipsis? ¿Se recuerda usted de las parábolas del Señor Jesucristo? Este jardín, este huerto tiene que ser cultivado. Y entonces aquel que es el árbol de la vida va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y su Santo Espíritu empieza a dar fruto en mi vida. Después la Biblia nos habla en Juan 15 que permaneciendo unidos a Él, entonces damos vida, entonces permanecemos, entonces ya la hicimos. El problema es que tengo otra naturaleza dentro de mí. Dentro de mí, Edgar Paredes, hay una dualidad en mi mente y en mi corazón y en su vida también. ¿Estamos claros en eso? Bendito sea su nombre. Entonces no pasará inmundo por él. Eso quiere decir que hay un trabajo ahí. ¿Para qué? Para quitar esa inmundicia que aún hay en mi vida. Y mire, yo tengo que estar consciente en eso. Si no existiera esa inmundicia, yo no pecaría. Y yo ya estaría con mis alitas y con mi arpita esperando el sonido de trompeta. Eso aún no ha ocurrido. Va a ocurrir porque Dios así lo dijo y escrito está. Amén. No duerme, no cansa el que guarda Israel, el que construye esa casa, esa habitación, ese tabernáculo en nosotros. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede desdecir a sí mismo. Bendito sea su nombre. Y por su fidelidad, nosotros tenemos una garantía. Y por su amor, hoy lo cantábamos, por su amor, hermano, un amor inmerecido. Pero a Él le plació dárnoslo. Ese es nuestro as bajo la manga. Ese es nuestro seguro de vida. Su amor, hermano. Porque el cielo, la tierra pasarán, pero el amor plasmado en su palabra no va a pasar. Cesará la profecía, cesará la caridad, cesarán las lenguas, cesarán los dones, pero su amor, ese no tiene fecha de caducidad. Amén. No tiene expiración. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a pesar de que meto la pata, su amor sigue constante, sigue inamovible, porque Él lo declaró, lo decretó desde el principio. Es mi seguro de vida, es mi póliza al reino de los cielos. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces no pasará inmundo por Él. Ahora, cuando hablamos de inmundo, ¿en quién tengo que pensar? En mí, ¿verdad? Sino que Él mismo estará con ellos. Dios es nuestro buen pastor y Él va pastoreando nuestra vida. El que anduviere en este camino, y esta es la parte que más me encanta, por torpe que sea, no se extraviará. Hermano, mire, por muy baboso que yo sea, Señor Jesús, tú me llevas de tu mano, tú me vas a llevar a puerto seguro. Él me va a llevar a mi destino final. Mire, por baboso que sea. Aquí no es de aquel que estudió la Biblia no, aquí es del que permanece agarrado a Él. Amén. Y entonces, por torpe que seamos, no lo quiero ofender, por eso me estoy hablando a mí, pero sí sabe que somos torpes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que no lo tengo que explicar, ¿verdad? Desde Adán, el gran torpe, y así nos vamos, ¿verdad? No hay un varón de Dios o mujer de Dios que se libre de la torpeza, ¿verdad? Y le estamos poniendo así bonito torpeza, ¿verdad? Somos torpes. Lo vil y despreciable, lo necio, escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Hermanos, somos barro. Amén. Y eso es bueno que nos lo recordemos siempre, ¿verdad? Es la balanza, su amor, su misericordia. Soy su hijo, soy la corona de la creación, soy llamado a ser rey, sacerdote, soy llamado a la santidad. Pero ¿a quién llamó? Al barro, al polvo, al torpe. Amén.
y ahí se equilibra la balanza. Bendito sea su nombre. ¿Qué es eso de camino de santidad? Una de las formas para comprender o una arista en la que puedo ver el camino de santidad es cuando la empalmo con el concepto luz, luz de Dios. Y aquí lo dice, está en su boletín también. Una de las formas de entender la santidad es con el concepto de la luz. Así empieza la Biblia, Génesis 1. Y en Apocalipsis y por toda la Biblia vemos este concepto. En las escrituras, santidad es igual a luz. Hay otra palabrita ahí, no la puse, pero gloria es el mismo concepto. Santidad, luz, gloria. ¿Sí? Se recuerda bueno, hay 4 lugares de destino final. ¿Se recuerda cuáles son? ¿Alguien se recuerda? Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén y lo otro, el lago Amatitlán. No, ¿verdad? El lago de fuego, los 4 destinos, ¿se recuerda? Y yéndonos a los 3 destinos a los cuales, a uno de los 3 destinos a los cuales somos llamados, porque el lago de fuego no es para nosotros, pero mucha gente va a ir ahí, ¿sí? Y por eso es que predicamos su palabra. En esos 3 destinos que son de Dios para nosotros, hay distinto grado de gloria o de luz o de santidad. ¿Se recuerda usted? ¿Cuáles son esos grados de gloria, luz o santidad? ¿Se recuerda usted? Luz de estrella es el primer grado de gloria. Y en luz de estrella hay luz de estrella cercana y luz de estrella lejana. Después sigue la luz de luna y la luz de sol. Ese proceso, ese designio es de lo que estamos hablando. Luz, gloria, santidad. ¿Me doy a entender? O sea que usted tiene 3 probabilidades, hermano. La cuarta no se la recomiendo. De esas 3 probabilidades, ahí estamos hablando de niveles de luz. Por eso es que es importante el tema de luz dentro del camino de santidad. No diga, ya la hice, porque la luz de gloria de estrella lejana, dicen por ahí, todavía yo no lo tengo tan claro, pero muchos hablan de que ese es el crujir y rechinar de dientes, ¿sabe? Que el crujir y rechinar de dientes no es en el lago de fuego, es teniendo la oportunidad, teniendo las capacidades dadas por Dios, su nombre, su sangre, su espíritu, los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo tomé tan en cuenta. Y entonces ahí viene mi rugir, mi crujir y rechinar de dientes. Qué tremendo, ¿verdad? No tenemos que apuntarle a ser estrellas lejanas. Tenemos que apuntarle al sol de justicia, hermanos, al sol de justicia. Y por muy torpes que seamos, Él lo va a hacer porque Él va con nosotros. Amén. Mire, estos conceptos cuando uno los oye por primera vez dice, qué mala onda. Yo pensé que ya estaba hecho. Mire, sí está hecho porque usted ya es salvo y va directito al cielo. Pero ahorita estamos hablando de niveles de luz, de gloria o de santidad. Dios está interesado en alumbrar con su luz, con su santidad, porque Él es la única fuente de santidad. Esto no lo genera el hombre, no lo genera nada creado. ¿Sí? Es como la luna. La luna no genera luz. La luna, ¿qué es lo que hace? Refleja la luz. Amén. Algo así es con la santidad de Dios. El único que puede generar la santidad es Dios. Yo lo único que hago es recibirla y la puedo reflejar de acuerdo a la obra que hace Dios en mi vida, de acuerdo a ese camino que voy pisoteando y que voy viviendo en mi vida. Entonces puedo reflejar esa luz en mi vida para que nosotros podamos ver aquello que a Él no le agrada y que aún está en nuestra vida. Cuando hablamos de santidad o de gloria, no es algo como que me cubre y que me pone más como pilas. No, ¿la luz para qué sirve, hermanos? Para ver, para eso sirve la luz. Génesis capítulo 3, si usted se recuerda cuál fue el gran problema. ¿Se recuerda usted qué fue lo que pasó? ¿Se recuerda? ¿Qué pasó?
se les abrieron los ojos. ¿Cómo así? Adán y Eva tenían los ojos cerrados, así vivían en el Edén. ¿Qué ojos se abrieron, hermanos? Se abrieron otros ojos. Adán miraba conforme a la voluntad de Dios, pero se abrieron otros ojos, hermano. O sea que aquí hay una pelea de ojos, ¿sí? Los ojos que miramos con la luz natural, que todos ustedes y yo los tenemos, y que nos vienen como herencia de Adán. Ahora, se cerraron otros ojos. Se cerraron los ojos espirituales, porque el hombre cayó muerto en sus delitos y pecados. Y eso lo tiene que tener bien claro, hermano. Eso lo tiene que tener bien claro. A consecuencia de la caída, a usted y a mí se nos abrieron otros ojos. Y el proceso de santidad, del uso de gloria de Dios, es que nos está abriendo sus ojos espirituales, para que yo pueda ver como Él ve. Este es el proceso de santidad. Estoy transmitiendo la idea. Entonces, yo voy abriendo, ¿verdad? El burro por delante. Dios va haciendo el proceso de echar colirio en mis ojos, para que mis ojos espirituales se vayan abriendo conforme a la voluntad de Dios. Y estos ojos, hermano, que están bien abiertos, se tienen que ir cerrando, porque es necesario que Él crezca, pero para crecer, ¿qué tiene que haber? Yo tengo que menguar. Ese es el proceso de santidad visto bajo el sentido de los ojos. Dios va cerrando, cegándome al mundo, y Dios va abriendo mis ojos con su luz para que yo pueda ver conforme Él quiere ver. Amén. Esto es tremendo. ¿Y por qué? Ahora Él quiere que yo lo mire a usted con los ojos de Dios. No, quien primero tiene que verse soy yo. ¿Por qué? La Biblia dice, esto es luz. La Biblia es un libro que dentro de él tiene la luz. Cuando yo la abro, pues no sale luz. Pero cuando por su misericordia yo me acerco a ella y voy transitando ese camino, la luz de Dios empieza a salir y empieza a abrir mis ojos espirituales. Y entonces puedo ver. Pero debe de haber muerte en la mitad del camino. ¿Por qué? Alguien tiene que morir, y tiene que morir mi vista carnal, mi entendimiento entenebrecido, a causa de esos ojos que se abrieron y que no era la voluntad de Dios. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda? Entonces, santidad quiere decir apartarse, apartado para Dios, pero santidad también quiere decir separarse. Sí, lo explicamos hace un mes en la prédica pasada. Dios me aparta para Él, pero también me pide que me separe de. Ese es el proceso de luz. Seguimos adelante con el concepto de luz. Isaías 6:5, y esta cita la empezamos a ver hace un mes. El profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Vámonos a esa cita, por favor, aunque está ahí, nos vamos a mover por el libro de Isaías. Cuando lo tenga, me avisa, por favor. ¿Ya la tiene? Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí. Y mire, por favor, subraya ese ay de mí. Ese no es ay de los otros, es ay de mí. Mire quién está hablando. El gran profeta Isaías, no era cualquier perico en los palotes. El profeta Isaías. Ay de mí. Y mire lo que dice, que soy muerto. Ahí está la muerte, ahí está la vida crucificada, que tenemos la revelación en el Nuevo Testamento. Porque siendo hombre inmundo, se recuerda la palabra inmundo, que ningún inmundo caminará por ese camino de santidad. Isaías se da cuenta de su inmundicia. Inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ahí está el mismo proceso que platicábamos en Génesis, solo que a la inversa.
empieza por la misericordia de Dios con la experiencia espiritual que Isaías tuvo. Se le abrieron, por así decirlo, ¿verdad? Porque esto es progresivo, es gradual, no es de la noche a la mañana. Se le abrieron los ojos y pudo ver a Dios, pero no pudo ver solo a Dios en su hermosura, sino que ¡ay de mí! La está agarrando. Ahora, para ese ¡ay de mí! Tuvieron que cerrársele un poco los ojos carnales y abrírsele, por así decirlo, los ojos espirituales. Él tuvo un contacto con la santidad de Dios, con la gloria de Dios. Él lo que tuvo fue un luzazo, un flashazo de la luz de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, Isaías, el gran profeta Isaías, lo vemos anteriormente. Váyase a Isaías 1:1, el inicio del libro de Isaías. O sea, 6 capítulos antes de esta experiencia. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Mire, este Isaías era cristiano. Este Isaías era salvo. Es más, este Isaías tenía dones dados por Dios de gratis, de regalado. Él no hizo nada para obtenerlo. Así como usted y como yo tenemos dones. Y él estaba manifestando sus dones. Tenía visiones de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Continúa ese fluir profético, los dones de Dios que son dados de gratis. Isaías no hizo nada, así como usted y yo no hicimos nada. Yo aquí estoy predicando, no hice absolutamente nada para que Dios me lo diera. Dios me lo dio por medio de su espíritu. Me salto hasta el versículo 5. Y nos vamos la sección del capítulo 5, versículos del 8 al 30. Y solo me voy a ir a 6 versículos puntuales. Estos son conocidos como los ayes de Isaías. Los vimos hace un mes. Solo estoy pasando para volver a encajar el tema. Capítulo 5, versículo 8, el primer ay. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredar hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Y siguen los versículos en ese contexto. El primer ay. Pero si se da cuenta, el primer ay no era hacia él. Era ay de los que habitan en casa no sé qué. Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Si yo hubiera estado en el tiempo de Isaías, ese hay directito para mí cuando yo estaba esclavo en mis delitos y pecados, ¿verdad? Si se da cuenta, Isaías otra vez, por visión de Dios, pero hay hacia afuera. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz. Mira, este es tremendo porque va cabal con el tema. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Versículo 22 es el sexto ay. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Si se da cuenta, todo ese fluir profético de los dones de este creyente Isaías eran para afuera. Ay, cochinos pecadores, ay de ustedes, se van a ir directito al infierno si no se arrepienten. En eso, capítulo 6, el profeta tiene un encuentro con la luz de Dios. 6 capítulos después. Y ya no dice, ay de la iglesia, ay del líder, ay de los hermanos que no hacen nada. ¿Cuál es el encuentro con la gloria, con la santidad, con la hermosura y la majestad de Dios? ¿Sabe qué produce ese encuentro? Produce luz. ¿Y esa luz para qué sirve? Dijo aquel. Para ver mi inmundicia, hermano. Usted y yo necesitamos luz de Dios de urgencia para que usted pueda ver su inmundicia y yo pueda ver mi inmundicia. Y entonces poder decir, ay de mí,
ay de mí, Señor, necesito de ti. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, echándole un poquito más de salsa a los tacos, ¿cómo sucedió ese ay de mí del versículo 5 del capítulo 6? Vámonos al versículo 1 de ese mismo capítulo. Y entonces ahí está el contexto de cómo Isaías tuvo esa experiencia con la luz de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tremendo, ¿verdad? Por mucho tiempo yo solo miraba el trono de Dios y aquel que estaba sentado en el trono alto y sublime. Pero lo tremendo es en el tiempo en que eso ocurrió, y ahí está registrado en la Biblia. ¿Lo puede leer? ¿En qué tiempo ocurrió esa experiencia de luz que Dios le dio a Isaías? Cuando murió Uzías. Si se da cuenta, y lo he remarcado, no sé si lo ha agarrado, pero está el concepto de muerte. Muerte, muerte. En el año que murió el rey Uzías. Hermanos, alguien debe de morir. No es usted, soy yo. Soy yo. Ay de mí. Usted también tiene que morir, pero Dios se lo tiene que revelar. Mi tarea es decírselo o decirle lo que las escrituras dicen. Alguien debe de morir, hermano. Para que ese cambio de ojos ocurra, tiene que haber muerte en intermedio. Ese es aquel que quiere seguir en pos de mí. Es otra manera de ver el camino de Dios. Aquel que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, la cruz es solo para cargarla. Ay, como qué dura la vida cristiana. La cruz es para que yo me suba en ella. Amén. Cualquiera diría, pero si ya Cristo lo hizo. Amén, ya Cristo lo hizo. Porque Cristo lo hizo, ahora yo me puedo morir juntamente con Cristo. Con Cristo estar juntamente crucificados, dice Gálatas 2:20. Amén. Ese es el concepto de la vida crucificada. La vida del creyente, la vida de santidad es la vida crucificada. Ahora, cuando yo le digo la vida crucificada, ya no quiero ir a esa iglesia, mejor me voy a otras iglesias donde mi cuello no tiene peligro. Pero hermano, lea su Biblia. Alguien debe de morir. Cristo ya murió, tenía que morir. Ahora le toca a usted y a mí en ese caminar de santidad en nuestra vida interior. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿por qué dice en el año en que murió el rey Uzías? Y por favor acompáñeme a Segunda de Crónicas 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Crónicas está después de Samuel, después de Reyes. Primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer varios versículos, es todo el capítulo 26 el que nos interesa. Versículo 1 del capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Versículo 4, por favor. Este yo lo tengo hasta subrayado y con círculo. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire, Uzías era alguien temeroso de Dios, estaba haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, así como Isaías lo estaba haciendo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Versículo 5. Esto es tremendo. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Mire qué tremendo. Usted y yo hemos disfrutado de ese versículo 4 y 5, ¿o no? ¿Verdad que sí? Es una bendición tremenda. Versículo 7, el inicio. Y Dios le ayudó contra los filisteos. Versículo 8.
y se divulgó, estoy en medio del versículo, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Versículo 9, inicio. Edificó también Uzías torres en Jerusalén. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Mire, todos estos son conceptos espirituales. Era un hombre espiritual, era un creyente como usted y como yo, queriendo hacer la voluntad de Dios. Versículo 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Versículo 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Versículo 15. Este versículo lo tengo subrayado y con un círculo. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. O sea, en aquel tiempo en Israel ya habían ingenieros, imagínense. Saber de qué universidad, ¿verdad? Pero habían ingenieros. Para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Bien, tremendo. Ese fue ayudado maravillosamente, fue ayudado sobrenaturalmente. No era la fuerza de Uzías, era la fuerza de Dios que iba con él. Tremendo, ¿verdad? Usted ha probado de la fuerza de Dios en su vida. Mire, seríamos ingratos si no decimos si decimos que no. Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Amén. Este versículo 16, el que sigue, lo tengo subrayado, lo tengo con círculo y aparte lo tengo con color fosforescente. Y dice, para que no se me olvide, más cuando ya era fuerte, y mira que hay un principio, más cuando ya era fuerte, coma, en nuestro lenguaje castellano. A veces nos las llevamos de ya fuertecitos, de que ya la podemos, de que ya controlamos. Cuando estamos bien, cuando estamos, y hasta le ponemos lenguaje cristiano, cuando estamos bendecidos. Miren lo que ocurrió con este Uzías cuando se sintió bendecido, cuando se sintió fuerte. Su corazón se enalteció para su ruina. Mire, hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Por eso es que hablé de cuatro opciones. Usted y yo tenemos 4 opciones, no 3. 4 opciones. Ahora esto no se lo estoy diciendo para que se sienta mal, no, se lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. Y si yo quito algo de la Biblia, lo que dice Apocalipsis 22, no, gracias, ¿sí? Su sangre pesaría sobre mí. Amén. Entonces le tengo que predicar la Biblia completa, no solo las porciones bonitas. Mire, fue para ruina. Fue para ruina. La Biblia nos dice que la consecuencia del pecado, ¿qué es? ¿Y cuál fue el pecado de este hombre? La bendición. Lo voy a poner eso, la bendición. ¿Sí? Cuando se sintió fuerte, cuando se sintió pilas y no se recordaba esa balanza que nos tenemos que recordar. Somos la corona de la creación de Dios, somos amados de Dios, somos privilegiados. Dios nos ama y su amor nunca va a acabar y su voluntad es que estemos en sus brazos. No en la santa ciudad ni en cielo, no, en sus brazos. Esa es su voluntad. Amén. Pero hermano, soy polvo, usted es polvo. Usted todavía tiene esa dualidad dentro de su corazón. Dentro de usted todavía está esa naturaleza adámica que está peleando con la nueva naturaleza. Y esta fue la pelea de Uzías. Y Uzías, vamos a ver qué pasa con Uzías. Mas cuando ya era fuerte, versículo 16, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de incienso. Fíjese la ruina de Uzías, la rebelión que había en el corazón de Uzías. La rebelión no fue irse a una cantina, la rebelión no fue irse con otras mujeres, la rebelión no fue desfalcar a la SAT. ¿Cuál fue la rebelión? Bien escondidita, ¿verdad? Si viéramos al rey Uzías entrar, lo que dice ahí, nos babosea. Me estoy dando a entender. Mire, la carne es cochina, es perversa, se esconde, se disfraza de ángel de luz.
La carne tiene que ser probada, porque la carne, se lo he dicho varias veces, yo aquí puedo estar predicando en mi carne, y usted ahí puede estar oyendo en mi carne. Aquí pueden estar con estos instrumentos, pueden estar alabando en la carne. Y usted puede estar dando de brincos en la carne también. Me estoy dando a entender. Tremendo. Edgar, otra vez la carne. Mire, yo solo le estoy leyendo lo que la Biblia dice. No me eche la culpa a mí. Mire, cuando entró este hombre, que ya sabemos cómo estaba en su corazón, cuando entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de incienso, ¿se acuerda del altar de incienso? Él estaba en el lugar santo, no estaba en el atrio. Cualquiera hubiera dicho, Usías, sí está en el camino de santidad. Me va siguiendo, ¿verdad? Mire el versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes del hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Mire, esto me recuerda a aquellas grandes ideas espirituales de ciertos varones que lo hicieron en la carne y que los llevó a muerte, los llevó a ruina. Uno es Saúl. ¿Te recuerda a Saúl? Presentó sacrificio al Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta Samuel? Me recuerda el clamor de los profetas del corazón de Dios, ¿verdad? Hastiado estoy de vuestros sacrificios y vuestros holocaustos. Un corazón contrito y humillado, eso es lo que yo busco, dice el Señor. Tremendo, ¿verdad? Y me recuerda a otro gran siervo de Dios que también se fue con la finta. Aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se recuerda su nombre? A él le pasó lo mismo. Y consecuencia de su tontera, alguien más se fue a la muerte. Se recuerda de Usa, ¿sí? Él tan chulo, aquel dulce cantor de Israel, quería llevar las alabanzas de la gloria de Dios, pero lo quería hacer a su manera, en carros nuevos de los filisteos. Por eso es que iglesia y los músicos y los alabadores, yo y todos los que estamos aquí, tenemos que tener mucho cuidado con esa nueva consola. Tenemos que tener mucho cuidado con ese teclado y todo lo que Dios nos dé. Estoy dando a entender. Porque los podemos utilizar como carros nuevos de filisteos. Y cuando eso ocurre, hay muerte, hay ruina. David se metió con el Señor, estaba, me imagino, contrariado, estaba confundido. Señor, pero tú conoces mi corazón, lo hice para ti. Mire, aquí las buenas intenciones se quedan atrás. Aquí es su palabra, punto. ¿Y qué fue lo que hizo David? Dejó atrás sus buenas intenciones espirituales y se fue a su palabra. Aquí tiene que estar. ¿Qué error cometí? Y al estudiar diligentemente su palabra, él encontró la respuesta. La gloria, la presencia, el arca de Dios y las alabanzas de Dios tenían que ser dirigidas por los sacerdotes a memeches, dijo aquel, en los hombros. Y esa era la voluntad de Dios. Ahí no hay buenas intenciones. Me estoy dando a entender. David aprendió lo que Isaías aprendió y lo que Saúl no aprendió. Y mire, le tengo que decir que muchas veces, porque me he dado en el piso, así he aprendido lamentablemente, no por ir a escudriñar las escrituras, se lo tengo que confesar, porque me ha dolido, entonces he aprendido. Y entonces he ido a las escrituras y digo yo, pero si soy baboso, ¿verdad? Soy tonto. Pero por eso es que dice que el camino de santidad, aquel que transite por él, no pasará inmundo. Pero por muy tonto que sea, va a llegar a su fin. Amén. Y eso es una buena noticia para nosotros. Sigamos con Usías. En la parte B del versículo 18 dice, los sacerdotes le dicen: sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor Dios. Miren qué tremenda esa declaración. Versículo 19. Entonces Usías, igual lo tengo subrayado con círculo y con marcador fluorescente. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y no que tan pilas en el Señor.
y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa del Señor, junto al altar del incienso. Creo que no tengo que explicar cuál es el concepto de lepra en la Biblia, ¿verdad? Lepra igual a pecado, igual a no agrado a Dios. Eso le brotó a aquel varón de Dios que había sido auxiliado maravillosamente por el Señor Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, Uzías no miró esa dualidad en su corazón. Nosotros ya podemos leer esa historia bíblica y podemos corregir nuestros caminos, ¿verdad? Aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón. Ahora, mire cómo fue recordado el rey Uzías. Versículo 20, la mitad del versículo 20 dice: y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente en aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque el Señor lo había herido. Mire, este Uzías es tremendo, porque cuando nos vamos al libro de Levítico, parte de las vestiduras del sumo sacerdote, él tenía algo en la frente. ¿Se recuerda qué era? Santidad al Yud Hei Bab Hei, santidad al nombre santo, al nombre de Dios. Y este hombre, en vez de tener santidad a Dios, ¿qué fue lo que le salió? Es como que él se hubiera echado liquid paper a santidad a Dios y se hubiera escrito pecado en su frente, en su frente. Mire qué tremendo este tema. Apocalipsis nos dice que aquellos vencedores, el nombre del Padre va a ser escrito y el nombre del Hijo va a ser escrito en sus frentes. Tremendo, ¿verdad? En el libro de Ezequiel nos habla que con punzón de escribiente el nombre del Señor fue escrito en sus mentes. El nuevo pacto dice que Él grabará con su propio dedo, ya no en tablas de piedra, sus mandamientos, las grabará. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué tremenda la Biblia, tan perfectamente hilada. Bendito sea su nombre. Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Pero ¿qué pasó con Uzías? Dígame, ¿usted ha sido leproso? Yo sí he sido leproso. Pero ¿sabe qué? Tengo medicina. Ayer me contaminé de lepra, pero tengo medicina. ¿Sabe cuál es mi medicina? La sangre del cordero. Si yo me arrepiento, si yo pido perdón, si yo miro mi lepra, hermano, la lepra puede ser limpiada. ¿Usted cree que de mi corazón no brota ira? Mire, yo solo le dije así muy bonito que hoy trabajó el Señor en el tráfico mi paciencia. No le cuento toda la historia, ¿verdad? Porque capaz que a tomatazos me baja, pero mire, de nuestro corazón brota eso que no es de Dios. Amén. Ahora, esta lepra permaneció hasta la muerte. Qué tremendo. Uzías no se arrepintió, o tal vez se arrepintió del diente al labio. Mire, esto es tremendo. Versículo 22. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Por eso es que estamos leyendo Isaías. Versículo 23. Este es tremendo también. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. ¿Cómo usted quisiera ser recordado? ¿Cómo quisiera ser recordado por sus hijos? Mire, eso quedó escrito en este libro. Y si está escrito en este libro, yo creo que debe estar escrito allá arriba. Tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el capítulo 6, versículo 1 de Isaías dice: el año en que murió el rey Uzías, el año en que muere tu rey y mi rey Uzías aquí en mi interior. Tú tienes un rey Uzías, yo tengo un rey Uzías, y ese rey, Eclesiastés, ay Dios, 4:13, si no estoy mal, dice: ese rey viejo y necio, testarudo, Salomón escribió eso, debe de morir. Amén. Ahora, nosotros no lo podemos matar. El único que lo puede exhibir es la luz de la gloria de Dios, su santidad, su luz. Por eso es necesario el tema de la luz, hermanos, para que podamos decir: ay de mí si Uzías está aquí. Ahora, entonces, ese es el contexto de Isaías capítulo 6, y vamos otra vez a Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Y mire lo que está subrayado en verde. Han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Hermano, nuestros ojos tienen que ver la luz de Dios. Eso es por gracia y por misericordia. Isaías tenía el don profético. Isaías recibía visiones de Dios. Tenía visión externa. Todo esto ya lo cubrimos. Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Y ese encuentro con la santidad de Dios, con la luz de Dios, con la gloria de Dios, implica que murió su carne. Murió la carne, no de Usías, la de Isaías. No de aquellos que decían, ay, de los que se embriagan. No, la de él, la del profeta. Dios empezó a tratar con su carne, hermanos. Y en estos tiempos Dios está tratando con nuestra carne. Creo que con mayor intensidad, con mayor fuego. ¿Sabe por qué? Porque son tiempos peligrosos, ¿verdad? Nos dieron esta semana una alerta, hubo un sonido de trompeta en donde nos llamaban a ponernos en intercesión, ¿sí? Hermano, hay necesidades. Y cuando intercedemos, eso nos pone en alerta, eso nos pone en batalla, eso nos pone vivos para que ese rey Usías que está dentro de nuestro corazón no nos juegue la vuelta. Amén. Murió el rey viejo y necio. Después lo puede ir a revisar. Eclesiastés 4:3, esta es la cita que le decía. El mismo Salomón lo escribió. Imagínense qué tremendo. Isaías vio al Señor, tuvo un encuentro con la luz de Dios y consecuencia de esa luz de Dios empezó a ver interiormente. ¿Sí? Mire, lo tremendo de todos estos mensajes es que si esto solo queda en la teoría, dice la Biblia, me estoy yendo a la parábola del buen sembrador, que pueden ocurrir 4 cosas. De estas 4 cosas, las 3 primeras. Pueden venir los pájaros del cielo y ¿qué? Y robarse el mensaje. ¿Sí? La segunda cosa es, ¿se recuerda lo que hay ahí? En su corazón y en mi corazón y en ciertas áreas de nuestras vidas aún hay piedras. Y esas piedras estorban el mensaje. Corazones endurecidos. Eso todavía está en mi vida. Y la otra parte que dice en la parábola es, hay espinos, hay abrojos. ¿Se recuerda? Eso lo que hace es que sofocan la palabra. Empieza a crecer, pero la sofocan. A la hora de los problemas. Cuando el sol se enciende a mediodía, sofoca. Por eso es que en medio de la alabanza de su pueblo, Dios se mueve y prepara nuestra tierra, hermano. Espero que usted tenga su tierra preparada, porque esa buena semilla quiere caer para que su carne muera y para que usted tenga un encuentro, al igual que yo, con la luz de Dios. Esa semilla trae luz, esa semilla trae gloria, su palabra. Amén. Y mire, tremendo Isaías, porque no solo vio con los ojos, dijo, ay de mí que estoy muerto, sino que el Señor le empezó a revelar y otro sentido. ¿Se recuerda aquel cuadro que está ahí, la triple naturaleza del hombre? Los sentidos espirituales. Esos sentidos espirituales fueron trastornados. Dios los está restaurando, Dios los está redimiendo para su gloria. Y ese vio sus labios inmundos. Si estamos hablando de luz, ¿cuál es la antítesis de luz o lo contrario de luz? Tinieblas, ¿sí? Ese vio sus labios inmundos vio sus tinieblas interiores. Porque usted y yo aún tenemos tinieblas interiores y vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, recibió la limpieza de Dios, fue quemada su madera en hojarasca, fue quitada su culpa, eso lo puede ver en los versículos siguientes. Y lo tremendo de esto es que Isaías siguió su llamado. ¿Se recuerda el llamado de Isaías? Usted lo puede ver más adelantito. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y qué dice Isaías? Presente, presente, Señor. Si no hay nadie más que esté más inmundo que yo, pero con tu limpieza, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Mire, esto no es de los que corren ni de los que se esfuerzan, sino de los que Dios tiene misericordia. Amén. Y entonces Isaías prosiguió la meta al supremo llamamiento, continuó su camino en el camino de santidad. Oyó la voz de Dios, pudo responder al llamado de comisión. Ahora,
yéndonos directamente al tema, este solo fue el preámbulo que ejemplifica la Biblia. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Aquel que mora y que habita dentro de usted, Él es la luz del mundo. El que me sigue, ese es ese camino de santidad, no andará en tinieblas. Ahora, es porque no tiene tinieblas, es porque las puede ver. Si yo voy caminando y miro un barranco, ¿qué hago? Me quito, ¿verdad? Y si me caigo, pues sé que me caí y Señor, auxilio. ¿Sí? Por eso es que aquel que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, alumbrándolo. Hermano, necesitamos luz de Dios todos los días de nuestra vida. Alumbra. Ahora, ¿qué tiene que alumbrar? Mis tinieblas. Eso es lo que Él tiene que alumbrar. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 4, 5 y el 9. En Él estaba la vida, está hablando de Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Mire, usted tiene una nueva vida en Cristo Jesús dentro de usted, esa nueva naturaleza, esa nueva vida que Él puso en su vida, esa nueva vida le da luz. Esa es la nueva naturaleza, el hombre interior que va creciendo, que va siendo alumbrado con la luz de Dios. ¿Para qué? Para que los ojos de Dios se vayan abriendo en nuestra vista y los ojos carnales vayan menguando. Se recuerda la iglesia de la Odisea, es la iglesia del tiempo actual. Una de las cosas que necesitaba era olivo en sus ojos. ¿Para qué? Para todo este proceso que estamos viendo. La luz en las tinieblas resplandece. Fíjese dónde brilla la luz. La luz no brilla en un lugar de santidad. ¿Dónde brilla la luz? Tremendo, ¿verdad? La logró agarrar. Sí, la logró agarrar. La luz no brilla en un lugar limpio, alumbrado. La luz está hecha por Dios para alumbrar las tinieblas, para hacer retroceder las tinieblas, para que usted y yo miremos nuestras tinieblas. Para eso es la luz y para eso vino Jesús al mundo. Para eso Jesús entró en su corazón entre varias cosas, para que podamos ver nuestras tinieblas interiores y Él, que es el varón de gloria, el varón perfecto, el hombre nuevo, vaya conquistando. Y mire, tenemos otra garantía: las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, eso es una victoria para nuestra vida. Tenemos al varón de guerra dentro de nuestra vida. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire, el estar yo parado aquí no significa que yo tenga más luz. Los hermanos que tienen tacucha y corbata no significa que tengan más luz. Si la luz les hace ver las tinieblas, entonces sí tienen luz y entonces yo tengo luz, porque para eso sirve la luz. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del maligno. No para ponerme encopetado y sentirme como Isaías. Estoy profetizando mucha. Ay de ustedes. Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo aplico eso? Con mi esposa, con mis hijos, con el vecino. Tuve que pedir perdón hoy en el tráfico porque no lo apliqué con el que iba enfrente, ¿verdad? Cuando me di cuenta de la realidad, eran dos personas mayores que iban en el carro y el pobre hombre estaba haciendo lo mejor que podía, ¿verdad? Pero en mi estándar brincó ese rey Usías. Y ese rey Usías, ¿sabe qué dijo? Ay de usted, que es un mal conductor. ¿Y sabe cuánto avanzamos? Cuando él rectificó. O sea, de aquí al teclado. O sea, imagínese, qué tremendo, ¿verdad? Lo tonto que aún es mi corazón, lo necio, cómo todavía sale esa lepra, ese sudor, esa infección que hay ahí. Pero mire, gracias a Dios ya lo puedo ver, hermano. Y entonces agarro esa cosa y Señor, trabájame en esa paciencia, trabájame. Señor, perdóname. Tinieblas, ¿qué es eso de tinieblas? Juan 3:19, esta cita es tremenda. Mire cómo empieza Jesucristo hablando. Y esta se recuerda la ruina del rey Usías. ¿Sabe cuál fue la ruina del rey Usías? Ahorita Jesucristo la explica. Que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire, tremendo. Eso puede pasar en mi corazón. Hay áreas en mi vida en donde todavía le digo al Señor, espérate un poquitillo, Señor, espérate un poquito, porque aquí estamos muy alegres, enfiestados en medio de las tinieblas. ¿Sí? Para eso vino Jesús, hermano, entre muchas cosas. No solo vino a salvarnos, a rescatarnos, a pagar el precio. Vino a alumbrar nuestro corazón para que nosotros le podamos entregar esas tinieblas al Señor consciente y voluntariamente en holocausto, para que Él las consuma. Lamentablemente hay áreas en mi vida que están todavía en proceso, y esas áreas en mi vida que todavía están en proceso es porque todavía amo más esas tinieblas que la luz. Amén. Pero entonces tengo que seguir orando. Señor, por favor, te pido por esto, te pido por mis ojos, te pido por mis labios, te pido por mis oídos, te pido por mi mente, te pido por mis manos, te pido por mis pies. Amén. Se recuerda el tabernáculo, el lavacro. Para eso es. Señor, te pido por mis ojos, lávame en tu lavacro, con tu palabra, con la naturaleza de tu nombre, por mis labios, por mis manos, porque sus obras eran malas. Primera de Juan capítulo 2, y esto es tremendo y por favor póngale coco. Uno de los termómetros que podemos tener de que en cierta área de nuestra vida todavía amamos las tinieblas es que las relaciones interpersonales, cuando hay conflicto en relaciones interpersonales, es porque esa área está aún con tinieblas. Y vamos a ver lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Aunque venga a la iglesia, aunque tenga un cargo directivo, aunque esté predicando, aunque toque los instrumentos, aunque brinque, salte y son termómetros de Dios. Y con esta cita termino. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Mire, eso es tremendo. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué ojos le han cegado? Los espirituales. ¿Y qué ojotes están bien abiertotes? Los carnales. ¿Se da cuenta de esa batalla? Hay una batalla de ojos en nuestro corazón y en nuestro interior. Amén. Vamos a dejar acá, y creo que es un buen momento para orar y para pedir luz de Dios. ¿Le parece? Que pidamos luz de Dios para nuestra vida. Ahora, hermanos, este mensaje no es para que usted se sienta, ay, ya, puchica, no tengo remedio. No, la luz, aquel que es la luz está dentro de su corazón y quiere continuar operando en su vida. Lo único que tenemos que hacer es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Soy ciego, no veo. ¿Se recuerda usted? Jesús llega, ya que le había dicho que era ciego, y Jesús lo vio. ¿Y sabe qué le responde Jesús? ¿Se recuerda qué le responde? ¿Qué quieres que yo haga?, le dice. Con todo respeto, la pregunta suena tonta, ¿verdad? ¿Sabe? No es tonta. ¿Sabe qué es? Tiene que ser un acto voluntario. Tiene que ser un acto voluntario. Imagínense ese pobre ciego que ya le había gritado que le destapara los ojos, que le diera visión. El pobre ciego, y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Dame $1,000,000 y así me consigo a alguien que me guíe. Podría ser una opción. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Señor, no veo. Señor, no veo. Devuélveme la vista. ¿Sabe qué hizo Jesús? Tremendo. Tremendo. Él tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el deseo, Él tiene la voluntad de hacerlo. Hermano, es algo voluntario. ¿Qué te parece si cerramos estos ojos naturales y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales? ¿Te parece? Solo díselo: Señor, soy ciego en esta área. Señor, soy como Bartimeo. Señor, he sido un ciego guiando a otros ciegos. Señor, en tu luz veré la luz. Señor Jesús, tú eres la luz de vida, y la luz de vida que está dentro de mi corazón ha venido a alumbrar mis tinieblas. Señor, alumbra mis tinieblas, alúmbralas, Señor,
para que las pueda ver y para que voluntariamente te las pueda entregar, Señor. Voluntariamente, como un holocausto, dale a ti. Jesucristo, aquí estoy junto con mis hermanos. Alúmbranos con la luz de tu Espíritu, con la luz de tu palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre que alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Jesús es su nombre. Dile: Jesús, alumbra mi mente, alumbra mi corazón, abre mis ojos espirituales, ábrelos. Jesús, ayúdame, ayúdame, te lo suplico en tu nombre santo. Yo quiero, Señor, ayúdame, 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 en el nombre poderoso de Jesús.